tan duro. Es cierto que él no lo conoció al mismo tiempo que todos nosotros, que él ya lo tenía procesado desde unos días antes. Y bueno, y sin duda esta renuncia del vicepresidente sacude a todo el sistema político, sacude al país y como decíamos, es un hecho sin precedentes para el Uruguay. Quizás la pregunta que te voy a hacer es un tanto incómoda, pero yo quiero mostrar de nuevo el libro porque es una manera de graficarlo. ¿Cuánto pensás que esto influyó en lo que hoy estamos viviendo? La crisis en la que vive el vicepresidente se inició mucho tiempo antes del libro. Se inició con una nota periodística que daba cuenta de que él no era licenciado en genética humana, una nota en la que se escuchaba su propia voz admitiéndolo. Creo que ese es el principal mojón de crisis que tuvo el vicepresidente en estos años. Por supuesto que también estaba trabajando en ese momento en la comisión investigadora de ANCAP, que terminó con múltiples denuncias en la justicia. Luego llegan las tarjetas corporativas que están publicadas en Sendik, la carrera del hijo pródigo, pero también este libro repasa toda su administración al frente de la principal empresa pública del país, que tuvo muchas irregularidades, que se manejó por amiguismo y por distintas cuestiones que hoy está analizando la justicia. Sin duda que Sendik, la carrera del hijo pródigo, también tiene que ver en esta renuncia. Ahora hay algo que es verdad también, ¿no? Y seguramente solamente el tiempo lo va a demostrar, o solamente el accionar de los distintos organismos competentes, la justicia, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que también está analizando este caso. Se podrá ver en el tiempo a dónde termina, pero lo que parece claro es que hoy Sendik jugó al todo o nada. La interpretación que yo hago, quizás la podés compartir o no, es que Sendik dijo, en este escenario mantenerme 2 años, ingresar en la campaña electoral con todo lo que vengo arrastrando no tiene sentido. Se la jugó, renunció, y yo creo, por eso insisto en que va a elevar el antecedente a la justicia, estará lo que la justicia disponga. Imagino que de lo que la justicia disponga será parte del futuro político de Raúl Sendik. Es especulación, es parte del escenario de lo que discutimos todos los periodistas en nuestras habituales rondas de mate, de café o de lo que podamos compartir, pero ciertamente habrá que seguir bien de cerca este asunto. ¿Cómo termina esta historia? La pregunta es, ¿crees que Sendik no tiene vuelta atrás? ¿Políticamente? Sí. Bueno, eso habrá que ver porque esto es muy fresco y vos decías hoy una frase que circula en el ambiente político y es verdad que en la política no hay muertos, sino hay heridos de gravedad. Ahora, yo creo que sin duda que en las últimas horas el vicepresidente ha ido haciendo un proceso que hoy termina en la presentación de su renuncia. Creo que al principio el vicepresidente no quería quedar sin fueros, quedar liberado, porque tiene un proceso judicial en marcha, tiene una fecha ahora para ir a declarar, que es el 25 de octubre, y sin duda que eso lo deja, que esta situación actual del día de hoy lo deja expuesto ante la justicia. También creo que el fallo del tribunal, la dureza del fallo del Tribunal de Conducta Política, las declaraciones que hizo en las últimas horas el presidente Tabaré Vázquez, y también la posición de muchos sectores y de relevancia dentro del Frente Amplio, lo empujan a tomar esta resolución en el día de hoy. Hablando de resoluciones, les decíamos que vamos a compartir con todos ustedes la resolución que a esta hora es la que tiene más posibilidades de ser aprobada en el Frente Amplio. Este es un documento que en realidad todavía está en calidad de borrador para ser sometido a votación, pero es bien importante porque es el que nos dicen puede llegar a tener mayor posibilidad de ser aprobado. Se toma nota de la renuncia del vicepresidente Raúl Sendik, además también se aprueba y se respalda la institucionalidad frente amplista. Esto claramente hace referencia al fallo del Tribunal de Conducta Política. Y a su vez también el tercer y último punto declarativo destaca los esfuerzos por la unidad. Una tarea complicada. Es la primera lectura que uno puede hacer. Nosotros estamos tomando contacto en este momento con este fallo, con esta situación.
es gusto a poco. Es un fallo donde se toma nota, no se hace ninguna adjetivación acerca de la situación del vicepresidente de la República. A su vez también se respalda a la institucionalidad, no se respalda al Tribunal de Conducta Política y no se respalda el fallo que dio, se respalda a la institucionalidad y a su vez también, los esfuerzos por la unidad, que vaya uno a saber a quién hace referencia. Parece ser una declaración que demuestra que claramente este fue un punto que dividió y partió las aguas en el Frente Amplio. Sí, sin duda que el oficialismo está en una crisis, una grave crisis, al igual que a partir de este momento también lo está el gobierno. Sí. Institucionalmente es una situación bien compleja y seguramente los primeros días de la semana van a ser claves en ese sentido. Quédate, Viviana, vamos a estar siguiendo obviamente durante toda la transmisión. Ahora vamos a la puerta de la casa del vicepresidente, todavía vicepresidente de la República, Raúl Sendic, más allá de lo que comunicó públicamente. Allí está José Ignacio Romero, a quien le damos la bienvenida. Nacho, te sumamos a esta transmisión. También ha trabajado desde hace largo rato aquí en nuestros estudios, buscando información. Nacho, te damos la bienvenida y te sumamos a la transmisión. ¿Qué tal, Nico, Viviana? Un placer saludarlos a todos. Siguiendo con lo que venían manifestando ustedes, ese nuevo borrador que se analiza, se me hace que la redacción corresponde a lo que advertía el senador José Mujica en la entrevista que le realizaba nuestro compañero Leonardo Pedrousa, y es el día después, porque en el Parlamento todavía quedan 2 años para seguir aprobando leyes que son relevantes para el gobierno. Por ejemplo, la rendición de cuentas que se está discutiendo en estos momentos a nivel de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Senado. Y recordemos que además a esta advertencia del senador José Mujica por la unidad y la necesaria unidad para lograr la mayoría parlamentaria, se suma una amenaza expresa que había realizado el propio expresidente José Mujica tiempo atrás, un mes atrás aproximadamente, cuando a raíz de la polémica y las problemáticas para la implementación de la ley de venta legal de marihuana, justamente amenazaba con trancar el Parlamento. En ese momento se podía suponer, más allá de que no fuera información concreta o que no se llegara a poder confirmar, que había algo más detrás de esa amenaza, que no fuera concretamente por la ley de venta de marihuana, sino que estuviera todo en la misma bolsa, como siempre ocurre en el Frente Amplio, que es una coalición de sectores que es inevitable que requiera justamente de la alianza y de la concordancia para llevar adelante el programa de gobierno que se aprobó y que por tercera vez ha ratificado el electorado uruguayo. El Frente Amplio tiene que seguir en este periodo de gobierno aplicando justamente esos cambios que propone su propio programa, y para eso es necesaria la unidad partidaria para tener votos en el Parlamento, como ejemplo más grosso de lo que puede generar una división en la interna del partido de gobierno. Es por eso que se me ocurre que la redacción es de alguna forma lo más neutra posible, más allá de que deja en claro algunos puntos discordantes con lo que manifestaba el espacio de Sendic, la 711, y ese rechazo al fallo del Tribunal de Conducta Política y también el rechazo a cómo se dio el proceso en ese organismo del Frente Amplio. A nivel del vicepresidente de la República, todavía vicepresidente porque la semana que viene recién se formalizará su renuncia, está obviamente en un ámbito interno, reunido con sus personas más cercanas, familiares y amigos, no con integrantes de la 711, según lo que pudimos averiguar. Yo hablé con alguien del entorno más cercano del vicepresidente de la República, obviamente que se está procesando en ese ámbito este momento que es más que delicado y que también, siguiendo con lo que decía el senador José Mujica, de alguna manera pone fin a una etapa y libera al vicepresidente de la República. Es un momento delicado y así se está procesando en la interna. Por lo que nos manifestaron, Raúl Sendic no va a hacer declaraciones por el momento, más allá de que cuando llegaba al plenario del Frente Amplio decía que luego de su comparecencia ante ese organismo del Frente Amplio haría algunas manifestaciones. Por el momento se va a mantener la reserva. Se pidió también, obviamente, cuidar esa privacidad y es respetable, y por eso es que no vamos a mostrar el lugar donde estamos ni a manifestarlo, obviamente. Pero lo que sí les puedo decir es que la semana próxima se va a formalizar
esa renuncia del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que ya habló obviamente con el presidente Tabaré Vázquez, ya se comunicó al respecto, y también consulté a esta persona con la que hablaba por esa advertencia que realizaba el senador José Mujica, el riesgo del Frente Amplio de no solo perder la unidad, sino que también perder la mayoría en la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que hasta poco tiempo atrás también la había perdido en la Cámara de Diputados. Ahora, con la salida de Gonzalo Mujica, la renuncia del diputado Gonzalo Mujica a su banca, el Frente Amplio recupera la mayoría en la Cámara Baja. Pero recordemos también que tiempo atrás el diputado Felipe Carballo había recordado que la 711 tiene 5 legisladores y que esto ponía en riesgo, cualquier situación que se diera en la interna ponía en riesgo también la mayoría parlamentaria. Por lo que me manifestaron desde el entorno del vicepresidente, no se está manejando como posibilidad ese alejamiento en la práctica de los legisladores de la 711. Todavía no se ha iniciado ese análisis, no se ha entrado en esa instancia, y es lo que podemos averiguar de momento en el entorno del vicepresidente de la República, que se mantiene, como decía, en su círculo íntimo, procesando este delicado momento. Nacho, muchas gracias por este completo informe. Voy a decir algo que quizás... en el entorno de Raúl Sendic habían dos posiciones. Estaban quienes le asesoraban y le decían que renunciara, que creían que era lo mejor, y quienes le decían que no. Hay un tema que Raúl Sendic deja claro. Yo insisto que va a ser muy bueno cuando pasen las horas y salgamos de este asunto de la vicepresidencia y empecemos a repasar todo el discurso de Sendic ante el plenario. Allí queda claro la posición de su sector, que ya había trascendido de que pensaban que era desproporcionado, que era infundado. Habrá que ver, cuando uno piensa que algo es infundado, tiene que pensar qué está detrás de algo que es infundado, qué es lo que se piensa cerca del sector del vicepresidente de la República, las personas más cercanas, quién está detrás de este tribunal que hace un fallo que consideran infundado. Y a mí me parece que claramente la resolución que se está tratando a esta hora en el plenario, y que nosotros les adelantamos en exclusiva aquí en Telenoche, de tomar nota de la renuncia del vicepresidente, de respaldar la institucionalidad pero no mencionar el tribunal, y de también destacar los esfuerzos por la unidad pero ni siquiera mencionar al presidente del Frente Amplio, dan cuenta de una situación que es bien compleja. Viviana, te agradezco, me gustaría que cerraras un poco la idea, a modo de resumen, de lo que pensás que puede llegar a venir a partir de ahora. También habida cuenta porque vos tenés un contacto bien importante con muchas personas que han acompañado a Raúl Sendic a lo largo de su carrera. Entonces, me parece un testimonio bien importante poder conocer cuál es la valoración que haces acerca de lo que puede llegar a pasar a futuro. Mira, para empezar quiero ir un pasito más para atrás y decir que también la situación que estamos viviendo hoy aquí en el país tiene un rol del periodismo muy importante, porque la investigación periodística que comenzó desde aquella nota que hizo Patricia Madrid con el no título del vicepresidente, hasta hoy, realmente el rol del periodismo ha sido fundamental, y eso es muy importante para una democracia. Y por más que hoy tengamos la institucionalidad tan resquebrajada y en esta situación, creo que es bien importante también destacar el rol que ha tenido el periodismo en esta situación. ¿Y qué va a pasar de ahora en más? Realmente son horas, es muy reciente hacer un análisis, es muy complicado porque sin duda no sabemos cómo va a seguir, no sabemos cómo va a ser la sucesión, por ejemplo, del vicepresidente. Son horas en las que hay que ver cómo juega el presidente Tabaré Vázquez, que sin duda hay que ver qué hace. Claro. Antes de hacer la pausa, vamos a seguir con mucho más. Simplemente compartir, esto es, una muestra de lo que hay a lo largo y ancho del mundo. Y es parte de lo que también va a estar en juego en los próximos días, y parte de lo que está evaluando Tabaré Vázquez. La imagen del país. Es que sin duda ese es un tema muy relevante en este momento. El gobierno de Tabaré Vázquez, por ejemplo, está negociando con UPM. Claro. Para los finlandeses, que este título de Clarín en este momento hable de que en Uruguay hay un escándalo de corrupción es sin duda muy importante. Sí, y yo veía también algunos posteos, por ejemplo, del Washington Post, de medios internacionales, de los más destacados, donde habla de escándalo de corrupción. Claro, es lo que trasciende fuera de fronteras en torno a esta situación de alejamiento del vicepresidente Raúl Sendic. Perdón, Nico, pero también es importante destacar que sin duda que lo que
el fallo del Tribunal de Conducta Política y la situación que estamos analizando hoy puntualmente son las tarjetas corporativas y el manejo que hizo el vicepresidente mientras estuvo en ANCAP. Pero esto no es por eso, ¿no? No es la gestión de ANCAP lo que está en el fallo. Ahora, es verdad que sin la gestión de ANCAP, sin las dudas del título, seguramente solo por las tarjetas corporativas no iba a terminar renunciando. Eso es muy importante destacarlo porque si bien estamos hablando particularmente de esto, esta renuncia no es únicamente por las tarjetas corporativas. Te agradecemos por tu presencia, hacemos la pausa y seguimos con mucho más para compartir con todos ustedes. Hay muchas más repercusiones y en minutos estamos de vuelta. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les mandé el mensaje por la prensa. Político uruguayo que ejerció la vicepresidencia desde el 1 de marzo del 2015 al 9 de septiembre de 2017. Es parte de lo que ya con esta rapidez que se vive en el mundo de hoy, en el mundo de Internet, rápidamente alguien actualizó el perfil de Raúl Sendic allí en Wikipedia. Hace 3 años que Sendic quedó en la mira de la oposición e incluso, ¿por qué no reconocerlo y decirlo?, de su propio partido, especialmente de su propio partido, porque hay que reconocer que Raúl Sendic termina renunciando incluso ante el plenario de su propia fuerza política. Ahora les proponemos repasar esta crónica sobre la crisis que atravesó el vicepresidente y que de alguna manera tiene su mojón más importante en esta jornada de 9 de septiembre. Raúl Sendic quedó en el centro de las críticas a mediados de 2014, cuando se supo que el balance de ANCAP arrojaba un déficit histórico que superaba los 150 millones de dólares. A partir de allí, su gestión en la mayor empresa pública del país quedó en tela de juicio. Un año después, el sector Todos, que lidera Luis Lacalle Pou, promovió una comisión investigadora sobre una docena de denuncias vinculadas a la gestión de ANCAP. El Frente Amplio la votó y tras meses de trabajo, el oficialismo apoyó a Sendic y el Partido Nacional, con el apoyo del resto de la oposición, presentó las denuncias ante la justicia. El juzgado de crimen organizado trabaja en las denuncias y Sendic deberá declarar el próximo 25 de octubre. A comienzos de 2016, el vicepresidente se vio envuelto en otro escándalo. El Observador informó que Sendic no tenía el título de licenciado en genética humana, con el que se había presentado en diversas oportunidades. Sendic lo admitió, luego prometió presentarlo y llevó al plenario a darle su absoluto apoyo y culpar a la prensa. Hace algunas semanas admitió que nunca obtuvo el título en Cuba y que fue un error de su parte permitir que fuera presentado como licenciado. Finalmente, los gastos no justificados con la tarjeta corporativa de ANCAP sometieron al vicepresidente a un fuerte cuestionamiento desde su propia fuerza política. En primera instancia, Sendic negó los gastos, aunque luego el semanario Búsqueda y el libro La carrera del hijo pródigo confirmaron compras en tiendas de informática, ropa y casas de muebles. Sendic adjudicó la información a una campaña para desestabilizarlo, ideada en Atlanta. El Tribunal de Conducta del Frente Amplio investigó la situación y concluyó que la actitud de Sendic era reprobable desde el punto de vista ético. El plenario del Frente Amplio se encaminaba a sancionar al vicepresidente, que finalmente sorprendió con su movida y renunció. Bueno, nosotros primero vamos a pedir algunas disculpas a nuestros compañeros de Agitando. Es un día especial y obviamente vamos a continuar durante un rato más brindándoles a ustedes todo lo más importante de lo que todavía se está desarrollando. Como información de último momento, estamos en condiciones de decirles que a esta hora las discusiones a nivel de la interna en el plenario son realmente muy fuertes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, esto que Marcelo nos adelantaba. El presidente Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, buscando un respaldo a su accionar y obviamente eso ha generado el rechazo de algunos sectores cercanos al vicepresidente Raúl Sendic, en particular la lista 711 que está llevando adelante una serie de reproches a cómo se ha conducido este asunto. Ustedes recordarán que, por ejemplo, de última, en un ratito lo vamos a estar repasando, cuando hace una semana, consultado por nuestra compañera Mariana Sequeira, Raúl Sendic reconocía estar molesto por las filtraciones y por cómo se ha ido dando todo este proceso. Esa declaración que hizo Raúl Sendic hace 7 días también deja entrever el clima que a esta hora se está viendo dentro del plenario. Un clima de crispación, un clima que está afectando la unidad del Frente Amplio. Son horas muy intensas, lo decía Marcelo Irachet, quizás
cuando, por ejemplo, transcurra la jornada, no va a ser la única renuncia a la que estemos hablando, la de Raúl Sendic. Esto se está viviendo una situación muy delicada a nivel institucional en el país y también muy delicada a nivel de la interna del Frente Amplio. Hacemos la pausa y en minutos tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les mandé el mensaje por la prensa. Un repaso de lo que ha acontecido y de cómo está el clima a esta hora. Bien, muchas gracias, Nico. Te decíamos en la anterior intervención que todo esto es cambiante, muy modificable prácticamente minuto a minuto. Yo creo que se ha avanzado bastante en cuanto a tratar de acordar una fórmula, una declaración final de esta sesión del Plenario Nacional del Frente Amplio, porque todo cambió en función de lo que estaba planteado en una primera instancia a partir de que llegó Raúl Sendic y presentó la renuncia ante este órgano de conducción del Frente Amplio. Eso cambió todo lo que en principio estaba previsto. El primero de los puntos era leer el fallo del Tribunal de Conducta Política y aprobar ese documento, para lo cual en algún momento había puesto algún condicionamiento el presidente de la coalición de izquierdas, el doctor Javier Miranda. Sin embargo, cambió con la presencia del vicepresidente, o del hasta hoy vicepresidente, presentó la renuncia. Todo eso generó, que se gestara este cuarto intermedio que lleva ya más de 3 horas de duración. El proyecto de declaración que dio al aire Telenoche hace algunos minutos atrás es tal cual, según el dato que nosotros acabamos de recabar. Se está analizando la posibilidad de un agregado donde se manifieste agradecer el gesto del compañero Raúl Sendic, más o menos en esos términos. Por ahí va la cosa. Y respecto al tema de los cuestionamientos que en algún momento recibió el presidente de la coalición y sobre lo que dijo verse afectado, se ha dado por satisfecho cuando en el segundo de los puntos habla de un respaldo a la institucionalidad frente amplista. Va de suyo allí entonces que se entiende como un respaldo a la actividad que sobre este tema ha desplegado el presidente de la coalición. Seguramente se habrá de retomar las deliberaciones en aproximadamente unos 30 minutos y no demandará mucho tiempo porque hay prácticamente un acuerdo mayoritario para aprobar la declaración que daba a conocer Telenoche hace algunos minutos de atrás. Nico. Marcelo, muchas gracias. Obviamente vamos a quedar muy atentos, es en media hora para que nuevamente empiece a sesionar este plenario y pueda llegar a un entendimiento al respecto. El coordinador de bancada a nivel del Senado del Frente Amplio es Leonardo de León y es de la lista 711. Habrá que ver si el legislador, después de todo este episodio y con este nuevo escenario, quiere seguir adelante en este rol de coordinar la bancada en momentos en el que, por ejemplo, se está tratando la rendición de cuentas a nivel del Senado. Nada más ni nada menos. Con algunos artículos que no generan unanimidad. Alguien ya hizo una advertencia a nivel interno de la bancada del Frente Amplio, y esto es información que manejo desde hace algunos días, que no estaban dispuestos a aprobar la rendición de cuentas a tapa cerrada como vino de diputados. Todo aquello que especulábamos los medios, como el Frente Amplio consiguió mayorías a nivel de diputados, ahora en el Senado prácticamente que va a ser express y no lleva modificaciones. Alguien hace algunos días dijo, ojo, que este asunto no es tan así. Hay quienes, por ejemplo, entienden que esta situación de la salida del vicepresidente Raúl Sendic puede ser un antes y un después en cuanto al tratamiento de una ley muy importante que se está tratando a nivel del Senado y que, claro, todo este asunto, la última semana, los últimos 10 días, prácticamente el Frente Amplio, yo no voy a decir que no lo abordó, pero siguió su trabajo en comisiones y no empezaron a discutir a fondo y en profundidad los contenidos de esta rendición de cuentas que, insisto, hay algunos artículos que no convencen a todos los sectores del oficialismo. Quien advirtió sobre este asunto, inteligentemente, alguien que conoce del mundo político, es el actual senador y expresidente de la República, José Mujica, que esto nos decía más temprano y yo les pongo información arriba de la mesa para que ustedes puedan también leer entre líneas de lo que le decía José Mujica a Leonardo Pedrosa. A mí no me sorprendió para nada
por motivos de conocimiento. Desde el primer momento, aplicando un viejo principio que yo relaté, dicen que Dios se sirve de los arrepentidos y el diablo se sirve de los ofendidos. Siempre hay que pensar en varias jugadas más adelante. En toda esta discusión no se pensó qué puede pasar con los eventuales votos que apoyan al gobierno en el Parlamento. Y este es un núcleo de compañeros que tiene sus 4 o 5 votos. Me parece que si había algún error, hay que tomar medidas. Pero esas medidas no pueden llegar a la ofensa, al aplastamiento. ¿Por qué? Porque de esos 4 o 5 votos puede ser que alguno se salga de la disciplina partidaria y el gobierno quede colgado, perdiendo la mayoría parlamentaria en el Senado o en el Parlamento. Una cosa grave en el largo plazo. Todos los politólogos, los he leído por ahí, no pensaron nunca en esto. Por eso tuvimos siempre en este tema un perfil cauto, pero estábamos convencidos que la racionalidad de Raúl iba a llevar una decisión de este tipo. Senador, ¿la senadora Topolansky va a asumir el cargo? Topolansky es vieja militante de partido. Va a asumir lo que le pida su organización y las circunstancias. Y yendo al partido concretamente, ¿esto lo hace salir a la cancha ante una candidatura para las próximas elecciones a usted? No, yo estoy semi-jubilado. Fíjese que hoy es plenario y andaba... ¿Sigue descartándolo? No, este hecho puntual no lo hace... Por ahora soy esclavo de mis años. No me está descartando entonces, usted me dice por ahora. Por ahora soy esclavo de mis años, tengo muchos abriles encima y espero que haya gente más fresca que se ponga el sayo. Más allá del cansancio que se logra a través de ocupar el cargo presidencial, lo que significa comandar un país. Mi hijo, no. 14 años de cana y 82 años en el lomo y varias hierbas más. Pero como presidente, ¿usted dice que no? No, yo creo que la fuerza política se tiene que renovar y tiene que aparecer gente. Usted un tiempo atrás dijo que se sentía presionado. Sí, me siento presionado por todos lados. Hasta por la calle, cuando camino por la calle. ¿Y eso? Sobre todo esos que leen poco y que se visten mal. Esos vienen de abajo. Esos son los que más me apretan. ¿Cómo ve el futuro del Frente Amplio luego de este complicado? Esto tiene costos políticos. Está en una coyuntura que tiene que renovar su nomenclatura. Y eso es difícil en el Uruguay, por la naturaleza que tiene el Uruguay. Y además estamos en el marco de una sociedad que ha mejorado mucho, pero diría, mientras la economía crece aritméticamente, la demanda crece geométricamente. Entonces, nunca estamos conformes, nunca nos alcanza y pedimos más. Hoy había militantes gritando, utilizando términos como traidor y entre otros en la puerta del plenario. ¿Esto de alguna forma divide a la fuerza política? Yo creo que hay gente que se manijea. No piensa estas cosas que le dije previamente. No mira una jugada más adelante. No puedo ofender al que mañana preciso que me vote en el Parlamento con el cuadro. ¿Estoy loco? Siempre hay que mirar una jugadita o dos más adelante. Y hay gente que se enfoca y además veremos de que hay muchas cosas que ajustar en el funcionamiento político del país. Hace muchos años
Hace muchos años que no se rinden cuenta de nada en estas cosas. Ahora, ojo, mientras en Brasil aparecen bolsones de plata, nosotros estamos discutiendo unos calzoncillos, por favor, démosle dimensiones a las cosas. Mientras vimos enfrente unas monjitas que andaban con unos bolsones de plata, tirando una cosa, aquí estamos discutiendo, así que... llamarlo, creo que el Uruguay es fundamentalmente sano. ¿Va a llamar a Sendik esta tarde? Lo cual no quiere decir que seamos